yo no he vivido una vida muy buena. Y ahora, perdiendo a mis hijas para el Conselho Tutelar, teniendo una hija internada en el hospital, yo no sabía qué hacer. Estaba tan desesperada por las situaciones que estaba enfrentando que yo no conseguía cómo liberarme de estos problemas. No, yo no conseguía. Yo quería intentar, mas no conseguía porque estaba cada vez más difícil poder vencer todas estas situaciones que yo estaba enfrentando. Un marido que murió, un cuñado que quería tener un relacionamiento conmigo. ¿Qué voy a hacer? Sinceramente no sé. Fue así que tuve problemas muy serios y tuve que aguardar, tuve que esperar. Y la verdad es que el Conselho Tutelar, en cuanto me hacía esperar que yo tenga unas respuestas sobre mis hijas que estaban prácticamente detenidas en un centro de apoyo al adolescente, yo fui constantemente al hospital para estar con mi hija. No tenía trabajo, no tenía nada. La única cosa que me restaba era la depresión de ver a mi hija en aquel estado. ¿Alguna vez te has imaginado ver a tu hija en un estado tan pésimo de salud? Sabes, yo me sentía tan deprimida, tan mal, que yo no sabía qué hacer. Yo me oraba, pedía a Dios que me dé fuerzas porque yo no tenía la respuesta para resolver los problemas que yo estaba viviendo. Lo que yo quería era de una vez por todas sacar a mi hija de esta situación porque yo no aguantaba verla de esa manera, mi querida, a mi preciosa hijita. Fue ahí que la doctora me llamó y me ha dicho: necesitamos tener una reunión contigo y necesitamos que esta reunión sea urgente. Tu hija, ella está con una anemia muy pesada, ¿ya? Y ella causó una infección dentro del hospital. ¿Cómo así una infección dentro del hospital? No estoy entendiendo. O sea que ella estaba hospitalizada y infelizmente dentro del hospital ella acabó agarrándose una otra enfermedad, una infección. ¿Mas qué infección? Los doctores no conseguían explicarme. Mi hija estaba hospitalizada en un hospital aquí en la Celso García. Y yo me quedé tan atemorizada por eso, porque de lo nada le subieron a mi hija a la UTI, que sería la terapia intensiva. Lo han subido a mi hija y han dicho: no, tenemos que subirte ahí porque de alguna manera necesitas de algún tipo de atención especial. Calma, mamá, que tu mamá va a estar bien, ya. Tu mamá va a estar bien. Tu mamá va a estar en paz, no te preocupes, ya. Tu hijita va a estar bien, tu hijita va a estar en paz, no te preocupes. Solo le estamos dando una atención mayor. Pero fue ahí que las cosas comenzaron a peorar. Mi hija comenzó a tener convulsiones dentro del hospital. Mi hija comenzó a tener ataques dentro del hospital. En una de esas yo estaba allí y ella comenzó a vomitar y a tener ataques. Los médicos vinieron para atenderle. Calma, vamos a ayudarle a tu hija, calma. Le vamos a ayudar, no te preocupes. Calma. Estaban tentando ayudarme, mas no daba. Saquen a la mamá de aquí. Saquen a la señora de aquí. Es mi hija. Y he perdido a mi marido. Yo no puedo perder a mi hija, por favor, doctor. Fue ahí que mi desespero fue tan grande que
yo comencé a tener crisis dentro del hospital. Por favor, ¿qué le han hecho a mi hija? Ustedes le han hecho algo a mi hija. No, no hicimos nada. No hicimos nada, es una infección que le ha dado a tu hija. Yo creo que ella ya estaba con eso. Fue ahí que después de tantos exámenes y atendimientos, el médico me dice, tu hija tiene meningitis. Y es una meningitis bacteriana. ¿Qué? ¿Meningitis bacteriana? ¿Qué es eso? Meningitis bacteriana había sido un virus que ataca la cabeza de los niños, adultos o mayores. Esa enfermedad fue muy conocida en los años 80 y infelizmente hasta el día de hoy hay niños y niñas que acaban adquiriendo ese tipo de enfermedad, ese tipo de bacteria. Dicen que generalmente eso está en las palomas. Mi hija estaba con meningitis. El doctor comenzó a decirme, mire, hay dos cosas. O tu hija va a morir, o tu hija al salir de aquí no va a caminar y no va a andar nunca más. Sí. Fue después de eso que mi hija perdió la habla, mi hija quedó ciega y mi hija nunca más caminó. Mi hija quedó paralítica y ahora lo único que me quedaba de mi hija era cuidarla tal como ella estaba. Sí. Doctor, ¿por qué mi hija está así? Mi hija no estaba así. Cuando yo le he traído acá, mi hija no estaba de esa manera, doctor. No fue de esa manera que yo te entregué a mi hija. Yo lo siento, señora, es que tu hija ella está con una bacteria, ¿sabes? Ella está con una bacteria y la bacteria de ella es una bacteria gravísima. Ya tu hija nunca más va a caminar. Tu hija nunca más va a andar. ¿Cómo que nunca más va a andar, doctor? Yo lo siento, a veces cuando agarran meningitis, ellos pierden todos los movimientos de su cuerpo. Algunos se paralizan por la mitad del cuerpo, otros quedan sordos, otros quedan sin habla, y en el caso de tu hija, quedó sin nada. Estábamos tan desesperados, perdiendo a mi hija, a mis otras hijas por otro lado, y en el hospital ahora, perdiendo a mi preciosa hijita. Le traje a mi hija caminando al hospital y le saqué a mi hija de una silla de ruedas, ¿sabes? Era uno de los mayores dolores que he sentido en mi vida. Perder a mi hija de esa manera fue uno de los mayores dolores que yo he sentido en mi vida. Yo no aguantaba ver a mi hijita de esa manera. Yo le veía a ella, yo no aguantaba verle hacia mi hija. Fue uno de los mayores dolores que he podido sentir en mi vida. Hijita, mamita, ¿por qué tienes que sufrir tanto, mi princesita? No es justo. No es justo. Doctor, ¿existe algún tipo de tratamiento que podemos hacer? Disculpe, señora, más. El gobierno me concedió un abogado. Y con ese abogado yo conseguí recuperar a mis otras hijas. Conseguí un amigo feriñero que me consiguió dar servicio. Y fue con él que yo conseguí trabajo. Por lo menos con eso ya conseguí explicar al Consejo Tutelar
que yo ya tenía cómo poder sustentar a mis hijas. Y entonces me devolvieron a mis hijas. Cuando mis hijas llegaron a la casa y vieron a su hermanita en el estado que ella estaba, mis hijas comenzaron a llorar. Nadie entendía lo que había acontecido. May, ¿por qué mi hermana está así, May? May, ¿por qué? ¿Por qué mi hermana está de esa manera, May? May, ¿por qué mi hermana está de esa manera? May, yo no quiero, May. May, ¿por qué mi hermana está de esa manera? No había cómo. No había cómo. La verdad es que yo no sabía tal vez cómo explicar a mis hijas lo que había acontecido. Y ahora nos estaba solamente vivir entre nosotras. Mis hijas desde muy pequeña me ayudaron con el trabajo. Todas tenían que de alguna manera costurar, ayudar, trabajar, porque solitas, ¿qué iban a hacer? Y yo solita tampoco conseguía trabajar. Muchas personas que querían a veces trabajo me buscaban, me hablaban, pero el problema es que cuando miraban que yo era solita, nadie quería ayudarme a trabajar. Bueno, he tenido que seguir de alguna manera, y tal vez ver a mi hija en aquel estado me ha dado más fuerza para que yo pueda seguir trabajando. Entonces yo salía a la calle y comenzaba, ¿sabes? Como en Bolivia vendía jugo de naranja. Yo nunca sé ver la gente vender jugo de naranja aquí en Brasil. En la calle no. Y yo comencé a hacer eso. Iba por Santa Efigenia. Vendí por mucho tiempo por allá. ¿Sabes? Iba a Santa Efigenia y vendía jugo de naranja. Jugo de naranja. Allá en la Avenida do Estado, en Buen Retiro. Comencé a caminar vendiendo jugos y eso ya me salvaba para el día. Mi hijita tenía que andar conmigo a través, ¿sabes? De un apoyo, ¿sabes? ¿Cómo puedo decirte? En una silla de ruedas. La gente miraba a mi hija y se compadecía. Había gente que me ayudaba, que me extendía un apoyo, que me extendía una ayuda. De todo lado eu acabava recebendo algum tipo de respaldo, algum tipo de apoio, aunque não era fácil. El problema era que cuando estábamos en el trabajo o vendiendo, qué sé yo, lo que acontecía era que mi hija comenzaba a tener sus convulsiones, a veces en medio de la calle, a veces comenzaba a tener convulsiones en la lotación, comenzaba a tener convulsiones en el ónibus. Era difícil para mí y yo no sabía qué hacer. A veces la gente se miraba feo o la gente se negaba cuando mi hija lloraba. Era difícil. La salud de mi hija ha ido empeorando. Comenzó a enflaquecer mucho, al punto de quedarse prácticamente piel y hueso. Mi hija no conseguía, ¿cómo puedo explicarte? Ella no conseguía más tener ¿sabes? Carne. No conseguía tener carne, no conseguía crecer no conseguía engordar mi hijita. Y por más que le daba comida, mi hijita no estaba bien. Los dientecitos de mi hija comenzaron a quedarse todo picados. Yo le cepillaba sus dientes, mas ella no se dejaba, ¿sabes? Tenía que esforzarme mucho para poder cepillar los dientes de ella. Y como no conseguía cepillarlos bien, infelizmente, sus dientes comenzaron a quedar picados. Y yo creo que le dolía porque a veces ella lloraba harto. Hasta que un día vi que en su boquita estaba hinchado. Era duro ver eso porque yo no tenía dinero para llevarla a un dentista. Fui pedir ayuda a dentistas, mas algunos, ¿sabes? No me quisieron ayudar porque también decían que no podían hacer gratis. Y yo también no tenía dinero para poder pagar. Entonces
Toda vez era muy difícil poder cuidar a mi hija. Nosotros ya no salíamos porque teníamos que cuidar de mi hija. Nosotros prácticamente no teníamos un momento, ¿sabes?, de poder ir a un parque o poder ir a un otro lugar. No daba porque mi hijita a veces pasaba mal o a veces hacía sus necesidades en medio del lugar que estábamos. ¿Y dónde iba a cambiar su pañal? ¿Dónde iba a cambiar su pañalcito de mi hija? Era difícil. Ay, mis otras hijas me ayudaron bastante. Me han ayudado a cuidar de mi hija. Llegando del colegio, ellas siempre tomaban cuenta, asistían película con mi hijita, que de alguna manera le distraía. Sí. Pero mismo así, ella no conseguía estar bien. Los ataques que le daba a mi hija, esas convulsiones, se volvieron cada vez más fuertes. Dicen que es muy común para quien tiene meningitis. Era un poco difícil, pero no sabíamos qué hacer. Yo también no tenía otra escapatoria. ¿Qué voy a hacer? Discúlpenme contar lo que les voy a decir, pero a veces me venía ganas de matarme, de darle veneno a mi hija y a mí y morirme. Porque verle a mi hija así todos los días me mataba de dolor. Verle a mi hija de esa manera me dolía bastante. ¿Sabes qué es ver a tu hija no poder andar? Eso es lo que me destrozaba por dentro. Yo quería a veces, ¿sabes?, matarle a mi hija y matarme a mí después. Yo sé que Dios me perdone lo que estoy pensando, pero yo he pensado eso. Yo tenía tanto miedo que yo no sabía más qué hacer porque no teníamos vida. Y yo notaba que mis hijas también estaban sufriendo mucho por causa de eso. Ellas lloraban. ¿Sabes? Ellas lloraban. Ellas lagrimeaban, ¿sabes?, de ver a su hermanita así. Hasta que un día, a las 3 de la mañana de un día viernes, mi hija comienza a tener una convulsión muy fuerte. Sí, una convulsión muy fuerte. Inmediatamente yo le alzo a mi hija y le llevo al hospital. No había taxi, no había nada. Tuve que agazar, cargar a mi hija y caminar harto para llegar a la avenida. Y en la avenida esperar en Dios que haya un taxi. En esta época he cosido tanto, he cargado a mi hija con una fuerza que ni yo entendía. Yo cosí con todas las fuerzas que yo tenía. Comencé a gritar: ¡socorro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Socorro! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mi hija está pasando mal! ¡Me ayudan, por favor! Comencé a gritar pidiendo ayuda. Fue entonces que un caso de brasileiro paró en frente de mi hija con convulsión, comenzó a babear. Yo no sabía qué hacer. Yo estaba desesperada. Yo decía: calma, hijita, calma, te voy a llevar al hospital. Calma, ya, hijita, yo te voy a llevar al hospital. Un caso para em minha frente. Era um brasileiro. Moça, tá tudo bem? Moça, você quer ajuda? Tá tudo bem, moça? Tá tudo bem? Não está nada bem, minha hija está mal. Coloque ela aqui, eu vou levá-la para o hospital. Un señor brasileiro me ayuda a llevar a mi hija hasta el hospital. Llegando hasta el hospital, los médicos comienzan a dar toda asistencia a mi hija. Oh, señora, tu hija ha tenido un paro cardíaco. Estamos haciendo de todo para poder salvarle a tu hija. Ya, estamos haciendo de todo para poder salvar a tu hija. Entonces, quédese acá, por favor. Nosotros vamos a hacer de todo para salvar a tu hija. No se preocupe. Aquellos brasileiros me estaban ayudando a llevar a mi hija hasta el hospital. Los médicos dijeron que me iban a ayudar. Yo estaba en la expectativa. Mas no sabía qué hacer. Estaba con miedo. Es entonces que
el médico sale de la sala de atendimiento. Me mira en los ojos y me dice, señora, y yo lo siento más, ¿sabes? ¿Mi hija murió? No. Mas tu hija solo está viviendo gracias a los aparelhos médicos. Ahora depende de usted apagar o no apagar los aparelhos. Depende de usted. ¿Quiere que apaguemos? Yo le aconsejo que deberíamos apagar estos aparelhos porque deberías dejar de extender el dolor de tu hija. Tu hija no se va a recuperar. Tu hija nunca más va a andar. Si usted quiere, podemos apagar los aparelhos. No, yo no quiero que apagues los aparelhos. No, yo no quiero que hagas eso. Mira, señora, es que no da más. Tu hija no va a sobrevivir. Yo entiendo, mas yo no quiero que apagues los aparelhos. ¿Será que me puedes entender eso? Yo no quiero y punto final. Ya. Yo no quiero y punto final. Pero, señora, o sea, los médicos, los doctores, ellos no han, ¿cómo puedo explicarte? No han aceptado mi punto. Y en aquella misma noche, a las 5 de la mañana, yo estaba en el hospital. Una enfermera me dice, señora, los médicos lo han apagado las máquinas. ¿Cómo así? Lo han apagado las máquinas. En la Celso García. Un hospital en la Celso García. Pero yo no he autorizado para que apaguen las máquinas. Yo sé. Pero ellos lo han apagado las máquinas, señora. Yo soy enfermera. Yo sé lo que te estoy diciendo. Anda a reclamar, señora. Anda a reclamar. Ya 5 minutos después, el médico sale diciendo, señora, tu hija ha fallecido. Tu hija no resistió a los dolores y falleció ya. Tu hija falleció. ¿Cómo así? Ustedes han apagado las máquinas. No, no hemos apagado nada. No hemos apagado nada y ella falleció por causas naturales. No, yo sé que no. Yo hice un escándalo en aquel hospital. Yo he hecho el mayor escándalo de los escándalos en aquel hospital. ¡Devuelvan a mi hija! Devuelvan a mi hija, por favor. Me lo han matado.